Pero bueno, ahora supongo, nuevamente, volviendo un poco a la introducción, apelando a adultos maestros que supuestamente son gente madura en la fe, que supuestamente ya conocen un montón de la Biblia, que supuestamente ya tienen un montón de cátedra en la Biblia, y que realmente se entusiasman y se deleitan en estudiar la Biblia, apelando a esas personas en una escuela dominical de adultos, de hombres. Pero, para ejemplificar un poco mejor la siguiente situación, todos los presentes hemos tenido una situación, diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas, situaciones buenas, agradables, que realmente nos confrontan, situaciones que realmente nos hacen decir, ¿qué voy a responder en este momento? ¿Qué voy a decir en este preciso momento? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a actuar? ¿Y qué más? ¿Y cómo llegaría a actuar si es que hay testigos a mi alrededor? Sabiendo que uno es cristiano. Y es que uno cree que una de las situaciones más incómodas y desagradables que todo ser hombre mortal, ser pensante, ser razonable, ser consciente, una persona que esté dentro de sus cabales, una persona realmente con todas esas cualidades y facultades, una persona que realmente desea escapar a una situación, es una situación muy particular. Voy a ejemplificar la situación. Hola, muy buenas tardes, vengo a buscar a tal persona, fulano. ¿Vive acá? Sí. Bueno, me comunico porque usted tiene una suma enorme para pagar. Usted está en deuda. Y ahí depende de la persona quien salga. Si sale uno mismo, sí, soy yo. O sale la señora, o diferentes posibles situaciones. Pero ejemplificando un poco más, tal vez un poco irónico y un poco vulgar tal vez. Sí, soy yo tal persona, yo soy fulano. Es verdad, a mí me prestaste tal plata, pero a mí no me tienes que cobrar esa plata. Se la di a mi familia y ellos lo gastaron. A ellos les tienes que cobrar. Una situación un poco irónica, pero muy que puede pasarle a cualquiera. Tal vez por eso es que se dice en las series y novelas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, ¿por qué es que estoy entrando así en esta pequeña ilustración? Imagínense cada uno de nosotros las diferentes situaciones, discusiones, vergüenzas que hubiera tenido Adán con su señora Eva. Simplemente porque Adán dijo, no, la mujer que me diste. Imagínense, o sea, ya pasó el tema de la expulsión del huerto, ya tenía los hijos, otra vez con lo mismo Eva. Sí, pero fue tu culpa, Adán, porque vos no tomaste la responsabilidad de pagar la deuda. Es que estamos acá afuera. Esta fue la situación que tal vez tuvo que vivir Adán vez tras vez, simplemente por no aceptar su responsabilidad como el pastor de la familia. Y para ejemplificar un poco más la definición de pastor, un pastor en sí en lo común es alguien que tiene ovejas, que las tiene que cuidar, que tiene que alimentarlas, que tiene que cuidarlas de otros rediles. Pero aún así dentro de allí hay familias. Y para recordar, mejor llegar al capítulo 8, es necesario recordar varios temas que se van suscitando a lo largo de Romanos. Pero nuevamente apelando a hombres adultos, maduros en la fe, que realmente buscan lo mejor para su familia, no solo lo pasajero, sino el eternal. Para llegar a recordar, vamos a introducirnos un poco en el libro de Romanos, ahí algunas diapositivas más adelante. Básicamente para entrarnos en el tema de la victoria en el Espíritu a partir del capítulo 8, pero bueno, antes de entrar ahí es necesario recordar cómo es que Pablo llegó a inspirarse en esta carta, cómo es que llegó a adelantarse, a escribir en cuanto a los diferentes temas, las que siguen, porque básicamente tuvo una relación desde su tercer viaje misionero, pero también hay que recordar que Pablo tenía una alta institución, era un alto ciudadano ilustre de la ciudad de Roma, tenía varios conocimientos en cuanto a las culturas, y eso se puede evidenciar en Filipenses, en Hechos. Conocía varias culturas que se alojaban allí en la ciudad de Roma. ¿Lo que sigue? Pero básicamente para empezar el capítulo 8, obviamente hay que hacer un repaso de todo lo de antes,
de todos los capítulos de antes, pero empezando desde la siguiente palabra que se expresa en el capítulo 7, versículo 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pensando en esa pequeña expresión, obviamente vamos a ir citando, yendo, viniendo, pero más que nada, ¿en qué condición estamos y por qué es que no podemos tener la victoria? ¿En qué condición estamos y por qué es que no podemos tener la victoria que tanto se habla a lo largo del capítulo 8? Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias porque los hermanos presentes pudieron llegar. Señor, te pido tu bendición por cada uno de ellos, Señor, que nos ayudes a todos los presentes, Señor, a no tener que pronunciar estas palabras a lo largo de nuestras vidas, esta expresión miserable de mí, Señor, sino que realmente podamos disfrutar de aquella gloriosa libertad que está premiada y otorgada a los creyentes, Señor, a los cristianos. Pedimos que ores conviene en todo lo que se va a enseñar, compartir, que siempre salga tu palabra, en tu nombre amado. Amén. Partiendo nuevamente de la situación que se da en introducción, todos los presentes alguna vez nos tuvimos que enfrentar a esa situación. ¿Y ahora qué respondo? ¿Me vienen a cobrar algo a mí? ¿Me vienen a decir, tú debes tanta plata? ¿Y qué vas a hacer? ¿O qué fue la respuesta que dimos en ese momento? No, yo no tengo nada que ver con eso, te equivocaste de persona, acá no vive esa persona. Antes de llegar al capítulo 8 vamos a ir viendo un repaso de cómo es que Pablo va a llegar a esta situación del capítulo 8. En el capítulo 1 se narra básicamente el Evangelio de la justicia, el poder para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. El capítulo 3, la justicia y el hombre, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El capítulo 4, la justicia hacia el hombre. ¿Qué pues diremos? Se halló Abraham nuestro padre según la carne, el versículo 2, si fuese Abraham justificado por las obras, no tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Y más adelante, con el ejemplo de David. En el capítulo 5, los resultados de la justificación, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 6, en cuanto a la esclavitud y la justicia, leemos ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y más adelante en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino como instrumentos de justicia. Y perdón si lo estoy leyendo un poco rápido, pero para entrar en el capítulo 8, en el capítulo 7, la justicia y la lealtad de la analogía del matrimonio. Si uno se compromete a estar con una persona para estar el resto de su vida, es porque demuestra una lealtad, un cariño, un compromiso, tal como lo dicen en la devolución de los votos, hasta que la muerte los separe. Es un lazo invisible, pero que realmente muestra esa lealtad y confianza y devoción hacia la otra persona. Esto en cuanto al tema que se puede mencionar por excelencia a lo largo del libro de Romanos en cuanto a la justicia. Pero en el capítulo 8, cerrando con volviendo al capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es que yo, siendo cada uno de nosotros identificándose, cómo es que yo, siendo la autoridad de mi familia, de mis seres queridos, de mis amados, la única vislumbre de luz de algo del Evangelio hacia los demás, cómo es que puedo decir, no, acá no existe ese cristiano, no vengas a buscar a ese cristiano acá, sino que le damos la espalda frente a esa deuda? Para ejemplificarlo un poco más, y esto me gustaría en un futuro tal vez llegarlo a hacer en un juego didáctico, acá presente en vivo de forma anónima, pero bueno, solamente para hacerlo un poco más privado y que no se escuche al fondo en la transmisión, nadie diga su nombre por lo de entonces. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? ¿Cuántos pueden llegar a decir?
¿Quién da más? ¿Quién da menos? 66. ¿Están 100% seguros? El canon bíblico, sí. El canon bíblico, bien. 66. Voy a empezar con preguntas bastante fáciles. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Están 100% seguros? Sí, no, tal vez pasa palabra. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27. Vamos bien. ¿Cuál es el versículo que todos los cristianos por lo general lo saben de memoria? Juan 3:16. Y puede haber distintas versiones, pero bien. Ahora, ¿cuántos de los presentes podrían citarlo a la perfección dicho versículo? Sí, no, tal vez pasa palabra. Quédense tranquilos, ¿sí? No voy a hacerlo pasar al frente a decirlo. Ahora, si pregunto algo más, tal vez más complejo, ¿cuál es el libro más largo de la Biblia? ¿Salmos? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy apelando a su honestidad. ¿Sí? El versículo más corto. Hay otro versículo más corto. Hay otro versículo más corto. ¿Cuál dije? Jesús lloró. ¿Hay otro más corto? Sí. ¿En dónde se encuentra el versículo más largo? El versículo más largo. Entonces, son algunas preguntas, ¿sí? Preguntas vieron un poco, parecen fáciles. El capítulo más largo, ¿en dónde se encuentra? ¿Y el capítulo más corto? También en Salmo, quédense tranquilos, ¿sí? También en Salmo 117. ¿Cuál es el versículo favorito de cada uno? Piénsenlo. ¿Cuál es su personaje de la historia más favorito? Piénsenlo. ¿Se lo pensaron? Estoy seguro que sí. ¿Podrían citar a la excelencia sin ningún tipo de error ni falta ortográfico, tal vez, ese versículo favorito que ustedes anhelan y atesoran en sus propios corazones? ¿Pueden citarlo bien, adecuadamente? Y cuando me refiero a citarlo adecuadamente, me refiero, sí, yo me acuerdo que en la Biblia dice, no de estar buscando, espera que busco el celo y le pregunto a Google que me dice el versículo del día. No, espera. Ya se lo voy a preguntar a ChatGPT. Y nuevamente estoy apelando a personas supuestamente maduras que realmente son gente con varios años en la iglesia. Unas preguntas tal vez un poco más personales. ¿Cuántas veces leímos la Biblia? No, yo tengo que levantarme a las 6, ir a trabajar y llego a casa a las 11. Para eso está el domingo tranquilamente y ahí puedo repasar las veces que considere necesario. Y si lo leíste, si mantienes un buen ritmo de lectura, tu familia, ¿sabe? Ve en ti evidencia de que realmente estás leyendo la Biblia y la Biblia física. ¿Por qué es que estoy, siendo un poco más personal? Porque tristemente todos tenemos algún objeto particular llamado celular y es útil para la comunicación, pero que no sea un instrumento para estorbar al crecimiento e edificación de nuestras correspondientes familias. Espérame, hijo, ya sé que tenés un montón de tareas, trabajos. Espérame que le pregunto al versículo del día, ¿cuál es el consejo que te debo dar? No, espérame, esposa mía amada, que la Biblia dice que hay que perdonar todo y eso me lo dijo el pastor el domingo. No,
compañero del trabajo, acá dice en la Biblia, sométase toda persona a autoridad, pero eso creo que lo dijo un comentarista. Lo que allá afuera anhelan y desean es que realmente puedan salir consejos bíblicos de nuestra propia Biblia. No van a estar esperando, me lo dijo ChatGPT, entonces yo lo puedo hacer por mi propia cuenta y ya está, con eso satisfago mis dudas, mis necesidades, y no necesito de un cristiano que me comunique las verdades, porque total, si ellos se presentan, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuánto más los cristianos de allá afuera? ¿Cómo es que está nuestra condición? ¿Y cómo es que vamos a poder experimentar dicha victoria? ¿Y cómo es que los de allá afuera van a poder experimentar dicha victoria? Si los cristianos nos quedamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra familia en realidad, y acá un contexto más privado tal vez, nuestra familia cristiana, cada uno en su propio círculo inmediato, necesita ayuda, consuelo, consejos, palabras de aliento, pero no de costumbres filosóficas de allá afuera, de la radio, del programa de Chimentos, ¿no? Cuando el chico viene y apela a un consejo hacia sus padres, es porque realmente quiere ver a su padre entusiasmado en las cosas de Dios. Ellos no esperan un consejo de ChatGPT, sino lo que ellos ansían ver y compartir es que puedan leer la Biblia junto con ellos. Y después tristemente nos preguntamos nosotros, siendo adultos maduros, ¿por qué es que mi hijo no me quiere compartir dichas cosas, dichas consultas, dichos consejos? Porque tal vez nosotros, siendo autoridades de familia, no nos pasamos tiempo leyendo la Biblia misma. Y después nos pasamos quejando, no, porque el pastor tiene que ir y visitar y evangelizar a todos. Pero ¿quién es el que está en la misma familia? ¿Quién es el pastor de esa familia? Si uno no lee la Biblia, si uno no es capaz de citar, por ejemplo, Juan 3:16. Si uno no conoce su Biblia misma, sus hijos tampoco van a ver ese mismo cariño y entusiasmo. Después nos pasamos quejando, tal vez cuando ni siquiera podemos citar tan solo un versículo de la Biblia, o leer la Biblia, o pasar tiempo en oración. Es curioso pensar cuando todos conocemos aquella historia, cuando Jesús se enfrenta a la muerte misma y va a orar al huerto de Getsemaní, y la expresión que menciona luego de venir 3 veces de la conversación con sus discípulos, ¿no habéis podido velar tan solo 1 hora conmigo? Y la idea que se allí menciona es como el tiempo mínimo de oración. Y realmente cuando se expresa allí, también nos está confrontando todos los que decimos llamados cristianos, los que somos sus discípulos de Él. ¿No habéis podido velar tan solo 1 hora conmigo? De todo el tiempo que has estado trabajando. Después nos quejamos, no, porque mis vecinos, mis familias no quieren saber nada de Dios. Y si nosotros no queremos conocer nada de Dios, ¿cómo es que ellos van a querer conocer de Dios? ¿Cómo es que vamos a tener esta victoria en el Espíritu del capítulo 8 si es que nos las pasamos viviendo como cristianos mediocres? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo cierra en sí en el capítulo 7 con una de las expresiones más fuertes e hirientes que pueda llegar a pronunciar cualquier persona cristiana. Miserable de mí. Y si bien es cierto que no hay evidencia física de cómo se presenta Pablo al escribir este momento, en esta situación al escribirlo, pero sí hay se puede llegar a pensar algunas ideas un poco contrastantes. Entre conversaciones con mis alumnos de secundaria, hay veces que ellos se quejan por situaciones un poco cotidianas entre ellos. No, profe, se me rompió la uña. No, profe, me cortaron un mechón del pelo. Y yo en broma les digo, está bien, los pelos crecen, las uñas crecen, heridas físicas superficiales sanan, pero el problema del corazón tarda en sanarse. Y sí, puede sonar irónico, absurdo, realmente hiriente para ellos mismos, pero realmente cuando sentimos esa situación, cuando estamos
entre la espada y la pared, esa situación extraña y de angustia en extremo. ¿Cómo es? Y realmente anhelamos ver la salida de esa situación, pero tristemente nos quedamos simplemente en el problema y no vislumbramos la victoria. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Nos seguimos quedando en esa situación encerrados, angustiados, quejándonos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los presentes tenemos 2 manos, 5 dedos y 5 uñas. Y creo que la mayoría presente experimentó el dolor físico de perder una uña. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así vez tras vez, uno va sintiendo el dolor. Pero la Biblia menciona que también somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia también enseña en cuanto a la gran comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia es simple y sencilla. ¿Qué pasa si uno pierde si uno se atrasa, se le rompe, se lastima el brazo en el trabajo? Tiene que hacer fuerza con el otro trabajo, tiene que compensar el trabajo y el trabajo se vuelve un poco más tedioso, más ineficaz, menos productivo y va perjudicando a los demás. Entonces la misión de producir, por ejemplo, 30 sillas al día ya no se cumple con la misma eficacia ni eficiencia. Se ve perjudicado y otras personas tienen que compensar el trabajo y todos se van cansando y se van desgastando las diferentes máquinas. No se cumple la misión. ¿Qué pasó con mis trabajadores? Me dijeron que todos eran expertos, capaces, realmente dichosos, realmente bienaventurados, pero se sienten miserables. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si el cuerpo se duele, si está dolorido, otra persona lo tiene que compensar, pero no estaría cumpliendo así el cuerpo de Cristo la gran comisión. No porque hay que arreglar la iglesia, no porque hay que encargarse de otro ministerio, no porque hay que hacer esto para el pastor, no porque hay que ayudar a tal persona. Y los de allá afuera, no, pero tengo problemas en casa, tengo que velar por el bienestar físico de mis hijos, pero vos sos, cada uno de los hombres presentes, somos ese varón que Dios propició en su propia familia, en su hogar. Si nosotros nos pasamos quejando, miserable de mí, ¿quién nos librará? Que los de allá afuera. No, porque mi papá nunca tiene tiempo para mí. Él se la pasa quejando. ¿Cómo es? Y después pensamos y meditamos dentro de nosotros mismos, ¿por qué es que no se acerca a mí? Volviendo un poco a las diapositivas, es esta condición de miserable de mí, y en a partir del capítulo 8, la increíble ayuda de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, y esto se va a ver a lo largo del capítulo 8, el cambio de régimen que uno va teniendo. Si vamos a ver un poco más adelante las diapositivas, uno de los capítulos por mayor excelencia y más enérgicos, más asombrosos que debería tener todo cristiano y anhelar, y si es posible memorizar, es el capítulo 8, la cúspide del cristiano. Es esa victoria anhelante que todas personas anhelan y desean en la vida presente, pero tristemente no se arrojan a tomar dicha victoria. Más adelante en las diapositivas se puede llegar a estudiar todo eso en mayor profundidad para ver y desarrollar el capítulo 8 de Romanos, pero para seguir un hilo y dar un mejor detalle en general, vamos a ir repasando lo que se enseñó hace 2 domingos con el pastor Rocio. A partir de este momento, en el capítulo 8, en este preciso momento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino los que andan conforme a la carne y sino conforme
al Espíritu. Si es que no estamos en Cristo, hay una condenación para nosotros. Si no estás en Cristo y estás caminando en pos de la carne, entonces no hemos escapado de la condenación. Ahora, en este momento, podemos experimentar la libertad, porque el versículo 2 dice: la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevamente Pablo escribiendo hacia cristianos creyentes. Pero realmente una persona que está en Cristo es libre de toda condenación, culpa y pecaminosidad que estaba en contra suya. Esa deuda que estaba tan atesorante y expectando y diciendo y constantemente acusándonos, fue librada. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿por quién? Porque Cristo vino y murió por amor, cuando Él mismo no nos debía nada. Él mismo se entregó voluntariamente y nadie le tenía que recrimir nada. Nadie le frotaba en la cara. Él simplemente, voluntariamente, vino y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Es esta deuda que Cristo pagó en nosotros. Pero realmente, como dice más adelante, lo que era imposible, el versículo 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil y por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne al pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como se ve más adelante, es esta idea lo que se va a suscitar a lo largo de los primeros 4 versículos que ya lo vimos, se vio algo con anterioridad. Luego de esa condición en la cual uno está, en ese versículo 24, miserable de mí, es esa condición. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, con esa gloriosa libertad, gracias a que Dios enviando a su Hijo enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, condenó al pecado, y es esto lo que nos permite experimentar la justicia cumplida en nosotros, esa deuda satisfecha, esa deuda totalmente absuelta para nosotros siendo viles pecadores. Y es lo que se va a ver en cuanto a la victoria en la mente, a partir del versículo 5, lo que ya estuvieron viendo un poco más adelante. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguna persona no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y acá es donde se quedó el pastor Brosius. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Volviendo a la situación principal. ¿Se encuentra fulano de tal en esta casa? Tiene que pagarme esa suma. ¿Qué es lo que va a responder el cristiano creyente, padre de familia? Sí, soy yo. Y es cierto, te debo esa cantidad de dinero. Es cierto que te debo mucho. Y es cierto que tal vez esté atrasado en el pago. O se va a esconder detrás de la puerta y va a hacer oídos locos. No solamente en esa situación irónica, pero pensemos un poco más. ¿A cuántas personas de nuestro alrededor le debemos por no haberles compartido el Evangelio? ¿A cuántas personas en la historia le debemos porque no disfrutamos el tiempo en la lectura de la Biblia? ¿A cuántas personas
le debemos, que nos compartieron algo de la palabra de Dios en un momento oportuno. ¿A cuántas personas no cristianas le debemos algo del Evangelio? No, eso es tarea del pastor, eso es tarea del hermano, él tiene más tiempo que yo. Yo no soy nadie acá. Yo me voy a escudar en mi deuda. Yo voy a seguir trabajando para pagar esa deuda con mis propios esfuerzos y ganancias y todo lo que se quiera llegar a pensar en cuanto a eso. Acá Pablo está escribiendo explícitamente, hermanos, creyentes, cristianos, de cualquier denominación que ha creído en Cristo Jesús, deudores somos. Debemos un montón de pagos, de cuentas, de salarios a gente que tal vez tuvo que esconder la Biblia, algún trozo, y exponer su vida para que la Biblia llegue a nosotros. La Biblia física, no el aparato telefónico celular llamado smartphone, una A54-20000 con cámara 50 megapíxeles. A todas esas personas a lo largo de la historia, a esos discípulos que fueron crucificados, que no se sentían dignos en esos primeros años siendo seguidores de Cristo mismo, a esas personas que tomaron la osadía y el valor, la responsabilidad de salir de sus países e ir y predicar a otras culturas, a gente que tal vez no lo iba a aceptar. Somos deudores por esas personas a las cuales nos han pedido oración y no hemos intercedido por ellos. Somos deudores a varias personas y tristemente nos escudamos tal como Adán con su señora Eva. No, es culpa de la señora que me diste. Y después vienen los problemas. ¿A cuántas personas realmente les debemos? ¿Y cuánto es que le debemos? Cristo mismo no nos debía nada. No tenía el sí ninguna obligación de pagar algo por nosotros. Mas Él herido fue, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue llevado sobre Él, según Isaías 53:5. Si realmente vamos a esperar que otra persona vaya, le evangelice, es porque nosotros estamos conformes con la deuda. Bueno, esa persona que intente pagar su deuda, yo voy a seguir sentado conforme con mi deuda. Que sigan viniendo a cobrarme dicha deuda, pero yo no les voy a tender la puerta. Y tal vez después nos seguimos cuestionando por qué hay tantas por qué es que mi vida está siendo miserable, por qué es que mi vida está siendo rota, por qué los de mi alrededor están sufriendo, llorando, y tal vez sea el producto de nuestras deudas que no queremos pagar. Tal vez simplemente y sencillamente, tal como se mencionaba en un ejemplo bien práctico, tal vez porque ni siquiera fuimos capaces de memorizar un simple versículo de la Biblia. No nos tomamos el tiempo, el valor, la responsabilidad de decir, hermano, esto es lo que dice la Biblia y te lo muestro en la Biblia misma, no te lo estoy mostrando en una aplicación de un celular. ¿Cómo es que quisiéramos? Creo que todos los presentes tenemos familiares que no se acercan ni quieren hacer nada con Dios, pero ¿cómo es que ellos van a querer saber algo de la palabra de Dios si es que tal vez ni siquiera somos capaces de explicarles algo en cuanto al Evangelio de Dios? Si tal vez se llegan a recordar, la última vez que enseñé les había propuesto una tarea que tal vez no se comunicó en forma coherente y explícita, ni que se haya entendido en ese momento. Les había pedido si alguno tal vez se tomaba el tiempo para hacer un repaso en cuanto al plan de salvación según Romanos. ¿Cuál es el primer versículo, el segundo versículo, el tercero, el cuarto, el 5? Y si es posible, extender los 10 versículos. Pero bueno, tal vez no se entendió en ese mismo momento, tal vez simplemente
quedó en el momento y tal vez sea culpa del maestro también, de que expuso en ese momento, porque no fue tal vez de una fácil comunicación. Pero ¿cómo es que tal vez nos podemos ir conformando con esa situación de yo estoy de brazos cruzados, que vengan todos los que tengan que cobrarme esa deuda y decir, está bien, yo les voy a seguir debiendo, vengan las veces que quieran, pero pensar en el hecho de que también Cristo mismo vino cuando no nos debía nada. Hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que vamos a anhelar ver a otras personas, familiares directos? Todos anhelamos que ellos vengan, pero si ellos no nos ven a nosotros, tal cual dice acá en Mateo, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo es que ellos van a tener hambre, algo de la palabra de Dios, si nosotros, siendo los hombres adultos, maduros en la fe, no tenemos hambre y sed de la justicia? No somos bienaventurados al leer, al pasar tiempo en la palabra de Dios y que nuestras familias nos vean sabiendo esto. No, pero tengo que levantarme a las 6 e ir a las apuradas al trabajo para que mis hijos vivan bien. Total, la Biblia la agarro del estante de la iglesia el domingo, porque en la semana leo el versículo de la aplicación. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Unos a otros, pero es algo más hermoso cuando se expresa con gracia. No es lo mismo llegar a casa y enfrentarse a una discusión en la familia, dentro de la familia. No es lo mismo enseñarse y exhortarse unos a otros con gracia. Tal vez sea porque no fuimos capaces de memorizar un solo versículo de la Biblia. Tal vez sea porque nuestras familias no nos ven disfrutando y deleitándonos en el tiempo a solas con la palabra de Dios. Vamos a leer un par de versículos. En 1 Corintios 9, Corintios 9, 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que luche de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si realmente queremos que nuestras familias crezcan, se estimulen, se interesen en las cosas de Dios, paguemos las deudas que están en contra de nosotros. Deudores somos, no a la carne, sino hay, como dice explícitamente en Romanos, deudores somos, no
a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestras familias realmente desean, anhelan, necesitan ver que el hombre de la familia está dispuesto a pagar todas las deudas espirituales, a no sentirse, tal como lo expresa en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después podemos llegar a interrogarnos cada uno de nosotros mismos y cuestionarnos, ¿por qué es que mis hijos no me quieren hablar a mí? ¿Por qué es que mis hijos van y acuden a otras personas? ¿Por qué es que mis hijos prefieren estar con tiempo de gente allá afuera, gente no cristiana, gente que practica cosas indebidas? Porque tal vez nosotros en el preciso momento oportuno, cuando ellos venían, papi, necesito un consejo en cuanto a la Biblia, necesito tener esta victoria espiritual. No, hijo, pregúntale a ChatGPT, te lo va a resolver en el momento. Simplemente porque nos quedamos encerrados y enseguecidos en esa condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Deudores somos no a la carne, sino a Cristo mismo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, menciona primero Juan. Pero tristemente, si seguimos estando en esa condición de cristianos miserables, jamás vamos a poder experimentar esa victoria que está dada a los creyentes y jamás los de allá afuera van a poder vislumbrar algo de esa victoria que está en nosotros. Simplemente porque estamos de brazos cruzados, tal vez, vengan las deudas. Vengan las deudas. Yo no las pienso pagar. Tal vez muchos tengan muchas situaciones complejas, diferentes situaciones, y es natural, estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo terrenal. Pero nuestros hijos, tal vez en el cielo, nos preguntan, papi, ¿por qué es que no me diste ese consejo en ese preciso momento? No, hijo, tenía que pagar la deuda física que tanto me molestaba. No, hijo, yo te compré ese celular para que lo utilices para tus estudios secundarios, universitarios. Y cada uno puede citar ejemplos propios de por qué es que se quedaron conformes a esa deuda y no pudieron pagarla. Mejor dicho, no tuvieron tal vez ni siquiera la iniciativa de ir y pagarla. Y después nos quedamos como seres miserables, incapaces de experimentar dicha victoria. ¿A cuántas personas es que le debemos algo del Evangelio? ¿Y cuánto le debemos? Vuelvo a leer y terminamos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es esta victoria la que está dada a los creyentes. Sí, solo sí, el creyente atesora y anhela esa gloriosa victoria que está dada a él. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias porque nos pudimos congregar los hermanos adultos. Pedimos tu bendición por cada uno de ellos y que nos confrontes a diario en el estudio de tu palabra, Señor, porque no solamente tenemos que rendir cuentas por cómo administramos nuestras familias inmediatas en lo económico, sino también en lo espiritual. Un negocio que realmente queda para la eternidad, Señor, y que tristemente nos vamos a tener que confrontar cada uno de nosotros, siendo varones, pastores de nuestras propias familias, Señor. Ora conviene en todo lo que se compartió, Señor, y ayúdanos a atesorar esos momentos de lectura bíblica y de oración en la intimidad contigo, Señor. Pedimos que ores conviene en nuestros corazones para que
nos dejemos de sentir como cristianos miserables y podamos estar dispuestos a pagar algo de la deuda que teníamos en la cruz, Señor. Te pido que obres conmigo en la siguiente reunión y que todo sea siempre para tu honra y gloria. En tu nombre amado. Amén. Así de esta forma, si alguno se anima a hacer la tarea del libro de Romanos en cuanto al plan de salvación, le pongo una carita feliz delante de todos. Después vemos cómo lo propiciamos la victoria. Pero bueno, cerramos la transmisión y el café creo que está preparado para los que quieran el café. Estamos bienvenidos a participar.